Tomen unos momentos su lugar. La semana pasada estuvimos con los hermanos de la región centro, o mejor dicho, no recuerdo bien cómo denominan, pero es la zona centro de los Estados Unidos, desde Texas hasta el norte, Chicago, Delaware, aquellos estados. Tuvimos un congreso en un centro comercial, en el centro comercial de Irving, Texas, y fue algo muy bello. Es increíble que esta nación, que fue formada bajo el cimiento de la Biblia, ahora se encuentre tan alejada de Dios. Yo creo que nuestros hermanos asistentes al Congreso anduvieron por todo ese centro comercial tan grande y daban el mensaje del Evangelio, pero se ve que aquella nación está y esa gente está en lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Buscar la prosperidad, buscar el bienestar de ellos mismos o de sus familias. Y bueno, tristemente también grupos muy numerosos de hombres sin hogar, de mujeres sin hogar, que tristemente están completamente inmersos en las drogas. Pero la obra del Señor está avanzando en los Estados Unidos. Ya la Iglesia Cristiana Interdenominacional tiene 98 congregaciones en todos los Estados Unidos. Y reciban un saludo de ellos para todos ustedes. Y nosotros también, siempre a donde vamos, damos un saludo de esta Iglesia Central de Portales. Les invito a leer conmigo en una forma alternativa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, los versículos 19 al 31. Repito, Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, de una manera alternativa. Doy principio a la lectura de la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tomen su lugar. El día de ayer y anteayer, en nuestra patria, México,
se celebra una festividad llamada generalmente Día de los Muertos. Se divide entre muertos niños y muertos adultos. ¿En dónde se origina esta tradición? Esta tradición es un sincretismo, la asimilación de religiones precortesianas con la religión católica. El Santo Oral de la Iglesia Católica señala el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Fieles Difuntos. Y las costumbres de los indígenas en nuestra patria, en Centroamérica y aún en la Argentina, Perú y alguna otra nación de Sudamérica, también tienen esta celebración muy parecida a la que se hace aquí en México. Las Naciones Unidas, por conducto de la entidad que dice que promueve la cultura, en el año 2008 declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Día de los Muertos. Es por eso que en las escuelas, en los edificios públicos y en muchos lugares se ponen lo que se llama ofrenda a los muertos. Realmente, pocas cosas llaman la atención de la humanidad, como lo es el hecho de la realidad de la vida y la muerte. Hay diversos enfoques desde la antigüedad. Por ejemplo, Egipto, con su costumbre, con sus edificios dedicados a los muertos, con el embalsamiento de los cadáveres. Por una parte, esto, pero también los filósofos como Platón, que creía que el alma era inmortal y que el nacimiento y la muerte son procesos del cuerpo inevitables. O en épocas lejanas a ellos y no muy cercanas a nosotros, como René Descartes, decía que la muerte era la conciencia de la libertad. Entonces, decía él, cuando morimos somos libres. O Sartre, que decía que el nacimiento, que la vida y que la muerte era un absurdo. Ese terrible libro llamado Náusea, que los jóvenes parisinos leyeron, fue tan impactante que los llevó a muchos de ellos al suicidio, porque la muerte era un absurdo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice esta parábola, que es como una flecha dirigida a la oscuridad del más allá y que nos ilumina plenamente con palabras de verdad? Y que es, como uno de los escritores cristianos escribió, Gutiérrez Marín, el canto del cisne que anuncia el fin definitivo de la jornada. Pero él apunta, no debe ser así, sino la canción de la alondra que al despertar el día y a través de los espacios deja tras sí una estela abierta a la fe, que vislumbra la gloria de los cielos y el triunfo de la vida sobre la muerte. Esta parábola, esta narración hecha por el Señor Jesucristo,
supera los linderos de la historia para llegar a la vida después de la muerte. Samuel Pagán, que ha escrito un libro precisamente acerca de las parábolas, dice precisamente esto, que trasciende la narración a la vida, pero que llega a la muerte y la esclarece ante nuestros ojos. La parábola es el retrato de dos hombres, como usted o como yo, pero uno grandemente rico y otro miserablemente pobre. Esta narración es singular. No menciona el nombre del rico, pero sí el nombre de Lázaro. Y es el único pasaje bíblico que nos adentra en los sentimientos, en los pensamientos, en las emociones y en las palabras de alguien que ya no está aquí, que ya no está en esta tierra, sino que está más allá de esta tierra y con una característica espantosa. Se encuentra en un lugar de tormento. Igualmente se describe a Lázaro, y esto lo recalcamos así, según la costumbre judaica y la enseñanza judaica, Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. Nosotros conocemos por el Evangelio que estas cosas, por el triunfo del Señor en el Calvario, hoy día son diferentes. Allí en la cruz, uno de los malhechores que estaban a su lado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: usted conoce estas palabras porque año tras año se predican en los púlpitos evangélicos. Que el Señor contestó, y otra vez el Señor contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. No contestó: estarás conmigo en el seno de Abraham. Porque el apóstol Pablo nos dice que el Señor, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Es decir, la trascendencia de la muerte del Señor Jesucristo para la salvación y perdón de los pecados de la humanidad le llevó a las regiones inferiores del mundo para testificar el triunfo de la cruz. Acabó el seno de Abraham y hoy está el paraíso esperando a aquellos que crean en el triunfo de la cruz. Esta parábola describe escenas vívidas, gráficas, luminosas. La primera, un rico que vivía una vida llena de lujos y placeres. Se acentúa en la narración que él hacía cada día banquete con esplendidez. Banquete para sus amigos, para sus familiares, para los políticos de su época. Eran espléndidos. Este rico
literalmente, posiblemente enfrente de su propia casa, tenía un vecino, mendigo, enfermo, lleno de llagas, hambriento. Posiblemente todos sus familiares lo habían dejado. Y miraba cómo llegaban los invitados al banquete del rico. Y oía las risas, la música. Imaginaba todas las viandas que estaban en la mesa del rico. Y deseaba llenar su vientre con las migajas que caían de esa mesa adornada y llena de alimento. Y para hacer todavía más triste su condición, los perros callejeros lamían sus llagas. Pero la Escritura nos describe otra escena. Es un cuadro también muy impresionante. Pues llega el momento en que los dos mueren, porque está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Como dicen los italianos, el rey y el peón van al mismo cajón. La narración en la creencia judaica, el maestro dice que son los ángeles quienes llevan a los justos al seno de Abraham. Y así acontecía. Los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham. Y por otro lado, el rico es enterrado con mucha pompa. Todos aquellos que disfrutaron de sus banquetes, de sus atenciones, estuvieron ahí presentes. Las condolencias fueron muy amplias. Mucha pompa, pero su lugar estaba en el infierno. Allí, atormentado, allí en un estado de confusión y de dolor, porque seguramente y ante la abundancia de sus riquezas jamás tuvo en cuenta a Dios. Y aclaramos esto, siéntate, aclaramos esto. Ser rico no es pecado. Ser pobre tampoco es pecado y mucho menos sinónimo de justicia o santidad. El Lázaro, el pobre Lázaro, el enfermo, ahora aparece en la narración en el seno de Abraham, consolado y en gran paz y bendición. No es que la pobreza conecte el espíritu humano más hacia Dios, pero como el salmista lo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti no espero nada en la vida. Seguramente que en su desdicha él invocaba al Señor. Y aún enfermo, su vida espiritual se fortaleció. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Y cuando ve el rico esta escena, y en medio del tormento, pide a Abraham,
que Lázaro fuera a refrescar su lengua con la punta de su dedo mojado en agua. Qué espantoso, terrible, las llamas, el tormento. Recibe por respuesta esta palabra: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro males. Pero ahora todo es distinto. Ahora todo es diferente. Lázaro es consolado. Tú eres atormentado. Y en un sentimiento que jamás tuvo en vida, el rico dijo: entonces, si no es posible que moje su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, entonces vaya a la casa de mi padre y les hable a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Lo que contesta en la narración Abraham es muy lógico. Le dice: tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos. ¿Por qué digo que es lógico? Porque Abraham, Jeremías, Isaías, ningún hombre, por santo que sea, puede tener facultad de calmar los tormentos de los hombres, ni de llevarlos a la salvación. Por eso es que es lógico. Ahí está la palabra. Oigan la palabra. Y añade: hay una gran cima entre nosotros. Ese seno de Abraham estaba dividido en un lugar de consolación y en un lugar de tormento. Cima con S. Cima con C quiere decir altura. Cima con S quiere decir profundidad. Y aquí hay una gran enseñanza. Hay un abismo de separación. Es falso. Es falso que los muertos vengan a comer las ofrendas de los altares. Nadie puede ir en el más allá de un lugar a otro. El que se fue no puede venir a disfrutar la comida que la tradición les ofrece. Por eso es que Abraham además agrega: si no escuchan a Moisés, a nadie van a escuchar aunque se levante de los muertos, porque es imposible. Ahora vayamos a las enseñanzas de esta parábola. Como lo dijimos, única en su género, que merece toda nuestra atención, como yo veo que están ustedes atentos. Aunque fue dicha hace más de 2000 años para los judíos, también hemos dicho que sus enseñanzas trascienden al tiempo, pues los efectos de la vida, hora buena, hora mala, son eternos, como lo fueron para el rico y para Lázaro. La muerte es el fin de la vida del ser humano, cualquiera que sea la clase o la raza a la que pertenezca. Es un hecho innegable. Pocos quieren saber de ella y por eso elaboran esta clase de situaciones para burlarse de la muerte, como si con eso la pudieran evitar. Mucha gente habla, come, bebe, como si fueran a vivir siempre. El cristiano
debe guardarse de cometer este error y debe pensar con frecuencia cómo será el último día aquí en la tierra y vivir de manera piadosa. Esto quiere decir amando a Dios y a sus semejantes. El rico había vivido sin Dios, pero fue al Hades, también una palabra que nos conecta hacia la tradición judaica. Hades, Seol, sepulcro. Según la creencia judaica antigua, el rico hizo lo que nunca había hecho. ¿Qué le importaba las cosas que estaban más allá de sus ojos? Nunca levantaba los ojos al cielo, pero en ese lugar los tuvo que levantar y vio su desgracia, su tragedia, tragedia a la cual le llevó su propia decisión. El Salmo 23, maravilloso, nos enseña y nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto fue una realidad en la muerte de Lázaro. ¿Sabe usted qué significa Lázaro? Es la abreviatura del nombre de Eliezer y significa Dios ayuda. Los ángeles llevaron a Lázaro al paraíso. La Biblia dice, Eclesiastés 2:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Toda alma, pecador o no, muere, y en ese mismo momento instantáneamente comparece ante la presencia de Dios, y Dios determina el lugar a donde ha de ir. Esto fue lo que ocurrió después de la muerte del rico y Lázaro. Sus valores cambiaron. Para Lázaro se afirmaron. Él había conocido el sufrimiento, pero también conoció a Dios, y Dios no decepciona a nadie que cree en Él. Recibió la consolación, recibió desde aquí la vida eterna y la disfrutó plenamente. Y si usted quiere conocer al Señor Jesús, tiene que vivir una vida piadosa, y de más está decir que allá en el cielo también estará Lázaro, pero quien nos merece todo el amor y toda la importancia es Cristo Jesús. El rico atormentado en el infierno. El rico pide misericordia, pero no la pide sino Abraham. Pide por sus cinco hermanos. Oró. ¿Cuánta gente creyente no ora ni siquiera por los alimentos? Y el rico oró, pero ya era demasiado tarde. ¡Cuánta tragedia! Los hombres desprecian el mensaje del Evangelio. Los predicadores no merecen ninguna consideración. No saben que están perdiendo la oportunidad de estar con Cristo en el cielo, y esto es terrible. Hermanos y amigos, sí hay cielo, sí hay infierno. Uno de los escépticos más grandes, Voltaire, que se mofó del Evangelio. Tanto daño hizo Voltaire. Y sin embargo, a pesar de lo que negó, a las puertas de la muerte, dijo: estoy perdido, tengo la evidencia, voy al infierno.
La casa de Voltaire, por cierto, es la sede de la Sociedad Bíblica allá en París, en Francia. Si entre nosotros hubiera alguien que no ha aceptado a Cristo todavía, de veras, hágalo, acepte a Cristo, por el bien de su alma. No tengo más palabras que decir porque la palabra está dicha. Porque la palabra de Dios es verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan. Pero si alguno no está en Cristo, tristemente, los borrachos, los afeminados, los ladrones, no entrarán al reino de los cielos. Yo quiero, con toda mi alma, que todos los que estamos aquí vayamos al cielo con Cristo. ¿Hay alguien aquí que quiera vida eterna? ¿Hay alguien aquí que quiere ir al cielo? ¿Hay alguien aquí que quiera decirle al Señor, aquí está mi corazón? Usted no es pobre si conoce a Dios. Usted es rico. Venga Él en este momento a darle gracias o venga a recibirlo en su corazón. Hágalo ahora. De veras, por favor, hágalo ahora. Pobre hombre que entró aquí porque sus facultades no están al 100. Pero aún a ese hombre, la palabra de Dios es poderosa para alcanzarlo donde quiera que esté. Oremos al Señor.